Acidosis tubular renal tipo 1. ¿Es la distal o proximal? Distal, muy bien. Es una incapacidad porque si no va a reabsorberse hidrogeniones, ¿ya? O perdón, no va a poder eliminar los hidrogeniones. ¿Ya? Hay que saber que el túbulo contorneado distal participa en la alcalinización o en la acidificación, de la orina por dos mecanismos. La acidez titulable, que es uniéndose a los fosfatos, y la eliminación de amonio. ¿No es cierto? Nosotros en el tubulis vamos a encontrar el NH3, que se junta con el hidrógeno y forma el NH4, y ese es el amonio que se pierde. Y en el otro caso vamos a tener fosfatos, ¿ya? El PO4 con dos valencias o con tres valencias, que generalmente es el monofosfato, o el H2PO4 con una sola valencia, que se une con el hidrógeno y forma el fosfato y se va a eliminar. Entonces, esas son las dos formas de acidificar la orina. ¿Ya? Entonces, por la acidez titulable y por la eliminación de amonio. Entonces, en este caso, no va a poder acidificarse la orina. Entonces, si no se va a acidificar la orina, el pH de la orina tiene que ser mayor de 5.4. ¿Estamos? Entonces, este es un problema. Posibilidad acá, a este nivel, de poder eliminar el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, produce secundariamente hiperaldosteronismo e hipocalemia. Ya les he dicho, todas tienen con hipocalemia. ¿Ya? Entonces, si no se produce esto, si no se produce hidrogeniones, si no puedo acidificar la orina, fácilmente voy a formar cálculos. ¿No es cierto? El pH es uno de los factores que intervienen en la formación de cálculos. Cuando está ácido, fácilmente se forma cálculos. Entonces, al formarse cálculos voy a tener nefrolitiasis y con el paso del tiempo voy a tener nefrocalcinosis. ¿Y qué es la nefrocalcinosis? Es la acumulación de calcio a nivel del parénquima renal, ¿no es cierto? Y estas son todas las causas que puedo tener para acidosis tubular tipo 1. ¿Listo? Desde genéticas, familiares, primarias y secundarias, ¿ya? Creo que la más importante de todas ellas podría ser la hipercalciuria, que no olvidarnos, que eso también con el paso del tiempo condiciona la enfermedad renal crónica terminal, el uso de anfotericina, cirrosis, lupus, ¿ya? Y uropatías obstructivas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean una uropatía obstructiva, ya de cajón tiene una acidosis tubular renal tipo 1. Y la clínica, generalmente van a ser asintomáticos, pero en algunos casos va a haber una clínica relacionada a una litiasis o una acidemia severa con hipocalemia. Acidosis metabólica, para el diagnóstico acidosis metabólica hiperclorémica, potasio bajo, el pH urinario mayor de 5.4 y nefrocalcinosis que puede encontrar. Tratamiento, ya les he dicho, bicarbonato. A ver, 19. En la acidosis tubular renal tipo 1, que es la distal, señalen la respuesta incorrecta. Formas secundarias, sí hay, ¿no es cierto? ¿Provoca una acidosis hiperclorémica? Sí. ¿El pH urinario no desciende por debajo de 5.5? ¿Verdadero o falso? Verdadero, no desciende, ¿no es cierto? Si le quitáramos el no, es falso, ¿no es cierto? ¿Es característica la hipercalemia? ¿Ya? 20. Un lactante con grave retraso. Generalmente estos pacientes tienen retraso, ¿ya? Pero el retraso se ve mucho más en las de tipo 2. A ver, un lactante con grave retraso del crecimiento. Tiene de forma mantenida pH 7.24, exceso de bases menos 10, cloro, sodio y potasio de 115, 135 y 4. ¿Está bien el cloro? ¿Hasta cuánto es el valor normal de cloro? ¿De cuánto a cuánto? Nosotros nos acordamos bien del sodio y del potasio y no le damos bola al cloro. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es por eso de lindo la nefrología. ¿No? Cloro, 95 a 105.
¿Ya? Entonces, ¿está elevado el cloro o no? Sí. ¿El sodio? Normal, 135 a 145. ¿El potasio? Normal. El hecho de ser normal no implica que no sea, ¿ya? Pero no hay hipercalemia, eso sí. ¿Ya? Entonces, diagnóstico. ¿Con estos valores será acidosis láctica? No, necesito lactato. ¿Diabetes sacarina descompensada o diabetes? No. ¿Enfermedad de orinas con olor a jarabe de arce? No. ¿Acidosis tubular renal proximal? No. ¿Ya? Distal. Veamos la proximal o tipo 2. ¿Cuál era el defecto? En la distal, ¿cuál era? Eliminación de hidrogeniones. Entonces, si no eliminaba hidrogeniones, no podía acidificar esa orina, ¿no es cierto? En la proximal, ¿cómo era? Reabsorción, no puede reabsorber el bicarbonato. ¿Ya? Entonces, hay una disminución del umbral del bicarbonato de 22 a 26, o sea, hay mayor cantidad de bicarbonato y todavía voy a tener un mayor espacio para poder reabsorber. Generalmente va a cursar con raquitismo en los niños, osteomalacia. Está demostrado que el bicarbonato bajo, ¿ya? Este es el bicarbonato sérico, ese es el umbral, ¿ya? Para poder eliminar el bicarbonato. Si yo voy a reabsorber más bicarbonato, ¿ya? Si no voy a poder reabsorber, entonces voy a eliminar más bicarbonato, ¿no? Si elimino más bicarbonato, ¿cómo va a estar mi carbonato sérico? Bajo. Es por eso que este umbral aumenta. ¿Ya? Entonces, si tengo mi bicarbonato bajo, ¿qué dice mi cuerpo? Dice, ya es inteligente. No, subamos el umbral para que yo pueda generar más bicarbonato. Pero a pesar de eso, no reabsorbe. ¿Ya? Y generalmente está demostrado que bicarbonato bajo tiene que ver con nutrición y con calcio y fósforo. Sobre todo problemas de raquitismo y osteomalacia en niños. Y con pérdida de potasio y déficit de vitamina D. Otra vez para ver, mira, se reabsorbe el 80% del normal, ¿ya? Y es acá donde actúa la acidosis tubular renal tipo 2. Ahora, el bicarbonato no se reabsorbe de por sí, ¿ya? El bicarbonato no se reabsorbe como bicarbonato. Normalmente lo que ocurre es lo siguiente, que yo tengo hidrogeniones, ¿ya? Hay una bomba de sodio-hidrógeno. Entonces, esta bomba de sodio-hidrógeno hace que ingrese sodio, hace que salga hidrógeno. Este hidrógeno se junta con el bicarbonato, que se forma ácido carbónico, y existe una anhidrasa carbónica en la pared. Esa anhidrasa carbónica convierte en CO2 y agua, y el CO2 difunde. Al difundirse el CO2, nuevamente se junta con agua, con una se forma el ácido carbónico y con una nueva anhidrasa carbónica va a formar el bicarbonato. Y este bicarbonato con una bomba de sodio bicarbonato hace que ingrese ese bicarbonato. Lo que quiero que sepan es que el bicarbonato no se reabsorbe como tal, o sea, no es en la orina bicarbonato y va a pasar como bicarbonato. ¿Ya? Entonces, no es así. Entonces, el orina es bicarbonato, se transforma a CO2, CO2 pasa a la célula, el CO2 se junta con el agua, forma ácido carbónico con otra anhidrasa carbónica, la de tipo 2, ¿ya? Y recién forma un nuevo bicarbonato y sale. ¿Ya? Entonces, el problema es acá, ¿ya? Que no se puede reabsorber este bicarbonato. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas? En niños generalmente es idiopática, cistinosis, ¿ya? Y en adultos generalmente mieloma múltiple o el uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica. Diagnóstico, voy a sospechar con una acidosis metabólica hiperclorémica sin otra causa y va a haber otros defectos tubulares. Si es acidosis tubular renal proximal, generalmente voy a tener glucosuria, alteración del fósforo, de la vitamina D. Y hay una prueba de tolerancia al bicarbonato, entonces yo le doy más bicarbonato y si no me reabsorbe ese mayor bicarbonato es que tiene una acidosis tubular renal proximal.
Porque su umbral del bicarbonato aumenta. Entonces, si el umbral del bicarbonato aumenta, debería trabajar normalmente si yo le doy más bicarbonato. ¿Ya? Esa es una prueba especial para determinar la acidosis tubular renal tipo 2. En el caso de él, hay que darle dosis más elevadas de bicarbonato. Si yo tengo, por ejemplo, hasta ahora no sé diferenciar, puede ser una acidosis tubular renal tipo 2 bien leve, con pequeñas lesiones a nivel de bombas, ¿ya? Que es tan leve que el bicarbonato no es tan bajo. Entonces, yo al principio le puedo dar una dosis de 1 a 3 milequivalentes por kilo, como si fuera una acidosis tubular renal tipo 1, la distal. ¿Ya? Si no me mejora, entonces es que este paciente tiene una acidosis tubular renal tipo 2. Entonces, porque la dosis de bicarbonato en acidosis tubular renal son dosis altas. ¿Ya? Miren, son 10 a 20 milequivalentes por kilogramo en 24 horas. A ver, mujer de 60 años, ¿cuánto le daría? A 20. ¿Cuántos milequivalentes de bicarbonato le tendría que dar? Si pesa 60, 1200 milequivalentes de bicarbonato, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuántos milequivalentes tiene la ampolla del 8.4% de bicarbonato de sodio? ¿Cuántos milequivalentes de bicarbonato? Tiene 20. 1200 entre 20, ¿cuántas ampollas me tiene que tomar? 60 ampollas. Y hay pacientes que damos así. ¿Ya? Entonces hay pacientes que toman 30, 40, 50 o 60 ampollas de bicarbonato, se las toman. ¿Y generalmente con qué? Con jugo de naranja. ¿Por qué? Por la hipocalemia. ¿Por qué estos pacientes tienen hipocalemia? Listo. A ver, 21. En la acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2, que es proximal, señale la respuesta correcta. ¿Produce acidosis metabólica con anion GAF elevado? No. ¿pH urinario nunca desciende por debajo de 5.5? Sí, ¿no es cierto? Porque no tiene mucho que ver con el hidrógeno, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con la reabsorción de bicarbonato. ¿El tratamiento con bicarbonato se acompaña de agravamiento de la hipocalemia? Sí, por eso es que damos lo que les decía hace poco. Les doy con jugo de naranja, porque va a alterar o va a agravar la hipocalemia. ¿La nefrocalcinosis es una complicación frecuente? No. ¿Ya? ¿Ya? La respuesta correcta es rara su asociación con el síndrome de Fanconi. Acidosis tubular renal tipo 4. Les decía que es la única acidosis tubular renal que va a ir con hipercalemia. ¿Ya? Que es a nivel del túbulo distal y es donde va a actuar la aldosterona. ¿Ya? Entonces la reabsorción de sodio va a estar bien baja, va a disminuir la reabsorción de sodio y no va a haber la eliminación de potasio. Entonces eso no va a favorecer la eliminación de ese potasio, entonces va a haber una hipercalemia. Entonces en estos pacientes hay acidosis metabólica hipercalémica y la capacidad de reabsorber bicarbonato y de bajar el pH urinario va a estar intacta. Entonces no va a haber pérdida de bicarbonato por orina ni tampoco va a haber una alteración en el pH urinario. Tipo 4, ¿en qué pacientes voy a encontrar? Hipoaldosteronismo hiporreninémico, enfermedades renales, nefropatías diabéticas al inicio, en uso de IECAS, drogas antiinflamatorias no esteroideas, infección por VIH y algunas causas de uropatía obstructiva. Puedo producir por la triantereno, trimetropina, que tiene que ver con la dosis, espironolactona y el amiloride. Y la clínica no se va a asociar con nefrocalcinosis porque no tiene la capacidad de alterar el pH, no hay litiasis ni lesiones óseas, hay con un potasio plasmático elevado. El diagnóstico se hace con una acidosis metabólica hiperclorémica, hipercalemia y una capacidad intacta en la acidificación de la orina. El pH está normal, inferior a 5.5. Entonces, veamos, 22.
En la acidosis tubular renal tipo 4, la respuesta correcta. ¿Presente hipercalemia? Sí. ¿La excreción de bicarbonato en la orina está elevada? No, no tiene nada que ver con la excreción de bicarbonato. Un niño de 18 meses con retraso en el desarrollo estatus uroponderal y polidipsia presenta la siguiente analítica de sangre. A ver, ¿sodio normal? ¿Sodio normal? No, tiene hiponatremia. ¿No? ¿Potasio normal? Tiene hipocalemia. ¿Cloro normal? Elevado. pH 7.24. Bicarbonato 12. Acidosis metabólica. Hiperclorémica. ¿Estamos? A ver, practiquemos. ¿Cuánto sería el anion GAF? Sodio menos cloro más bicarbonato. Cloro 115, bicarbonato 12 sería 127. Sodio 131. 131 menos 127, 4. ¿No es cierto? Es más, está bien bajo ese anion GAF, ¿no es cierto? Entonces es una acidosis metabólica anion GAF normal. ¿Ya? Entonces, si es una acidosis metabólica anion GAF normal, hiperclorémica, ¿ya? Tiene 18 meses con retraso en el desarrollo de estatus uroponderal y polidipsia. ¿Cuál de todos es? ¿Acidosis tubular? ¿Acidosis tubular? Distal. ¿Ya? Porque no puede ser el síndrome de Fanconi, no puede ser Bartter, ni puede ser Gitelman, ¿ya? Ni diabetes insípida nefrogénica. Porque la diabetes insípida nefrogénica va con otras causas. Va con una poliuria bien marcada, y generalmente con sodio mucho más bajo o sodio más elevado. Entonces, vamos a hablar del síndrome de Bartter y Gitelman. Son síndromes que son de alteración hereditaria, que estos síndromes de Bartter y Gitelman se van a ir con alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, los acidosis tubular renal, miren, acá tengo una diapositiva. Bueno, me voy a adelantar porque quiero mostrarles esta diapositiva. Ahí está, mira. Tengo un síndrome de Bartter versus síndrome de Gitelman. Mira, tengo acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2, Gitelman y hipomagnesemia. Entonces, cuando tengo un AGA, y en el AGA voy a encontrar una alcalosis mixta, ¿ya? Es decir, puedo encontrar alcalosis metabólica, entonces tengo que pensar en Bartter y en Gitelman. Cuando tengo acidosis, tengo que pensar en una ATR. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, y después de eso tengo que ver el magnesio. ¿Ya? Los dos miden alcalosis metabólica, alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, vamos a ir más adelante. Entonces, ¿qué es el Bartter? El Bartter es una mutación genética que va a producir un retraso en el crecimiento, hiperplasia del aparato yuxtaglomedular, hiperaldosteronismo, presión arterial normal. Es bien raro ver hiperaldosteronismo con presión arterial normal. Normalmente, cuando hay hiperaldosteronismo, la presión arterial está elevada. ¿Ya? Pero en este caso es presión arterial normal. Alcalosis metabólica, hipocalemia e hipoclorémica. Hiperproducción de prostaglandina C2 y defecto en la capacidad de concentración de la orina. ¿Estamos? Entonces, este es un problema que es dado por una reducción en el transporte de sales por el asa gruesa de Henle y la capacidad de concentrar la orina. Entonces, cuando ustedes les den una acidosis metabólica, piensen en ATR. Cuando les den una alcalosis metabólica, piensen en Bartter o en Gitelman. ¿Estamos? ¿Ya? Es bien fácil esa diferenciación. Y existen 5 tipos de Bartter. El tipo 4 es un Bartter que nosotros podemos encontrar en el adulto, ¿ya? O en personas jóvenes, más que adultos, personas jóvenes. De tal manera que el Bartter tipo 1 y el tipo 2 son Barters que no duran más de un año. Son trastornos genéticos que se mueren rápidamente. Y el Bartter tipo 5 es un Bartter que tiene mucho que ver con disminución de la agudeza auditiva. Igual y el Bartter tipo 3.
Y estos pacientes no llegan a desarrollarse totalmente, entonces llegan a morir o a fallecer siempre. Estos fallecen rápidamente y estos fallecen hasta antes de llegar a ser jóvenes. En pacientes jóvenes podemos encontrar Bartter tipo 4. ¿Ya? Entonces, el defecto primario es la reabsorción de potasio. Si hay una alteración en la reabsorción de potasio, es decir, elimino mucho potasio porque estoy teniendo hipocalemia, ¿ya? Entonces, va a haber también una alteración a nivel de la aldosterona. ¿Ya? Entonces, tengo aldosterona, tengo disminución de potasio, también me va a producir una alcalosis metabólica hipocalémica. ¿Eso qué va a hacer? La alcalosis metabólica hipocalémica me dice, ya, es como si tuvieras poco volumen, entonces aumenta tu angiotensina y tu renina, va a aumentar la aldosterona y va a hacer más alcalosis porque va a contraer el espacio extracelular. ¿Estamos? Entonces, forma todo un círculo vicioso a partir de un defecto en la reabsorción de potasio. ¿Ya? Y otro de los defectos que se altera es el defecto en la reabsorción de sodio y cloro. Si no reabsorbo mucho sodio y cloro, si no estoy reabsorbiendo, también hay una disminución de la contracción del espacio extracelular. Si hay disminución de estos, produce una alcalosis metabólica. Si produce una contracción, disminución de la contracción del espacio extracelular, produce mayor concentración de renina, angiotensina, aldosterona y hace el mayor círculo vicioso. La aldosterona hace eliminar más potasio. Y otra vez tenemos hipocalemia y defecto en la absorción de sodio y cloro. Por eso hablábamos de hipocloremia. Ya, entonces, el síndrome de Bartter típico generalmente en la infancia va a producir una poliuria y polidipsia. Al tener una poliuria y polidipsia hay una tendencia a la deshidratación. Puede producir anorexia, estreñimiento. Hay inapetencia a los alimentos salados, no puede reabsorber el sodio. Entonces, al no poder reabsorber el sodio, tiene que eliminarlo todo y no puede comer alimentos salados. El retraso en el crecimiento es siempre. O sea, si ustedes ven un síndrome de Bartter joven, tienen que ver que es un paciente que no ha crecido bien. Debe tener algunos rasgos que no le han permitido crecer, que ustedes tienen que observar. Entonces, no es bien raro, por no decir imposible, que encuentren un Bartter tipo 4, un Bartter típico, con un crecimiento normal. Y en el bioquímico vamos a encontrar hipocalemia, alcalosis metabólica, hipocloremia y hipomagnesemia. Porque el magnesio tiene que ver en el asa ascendente, en la reabsorción del magnesio y del calcio tienen que ver por el asa ascendente o la rama ascendente del asa de Henkel. Si tengo mucho potasio, si tengo poco potasio, es porque estoy eliminando mucho potasio, estoy eliminando mucho cloro. ¿Ya? Hay una disminución en la concentración, capacidad de concentrar la orina, por eso es que orinan bastantes estos pacientes, y la renina y la aldosterona están elevadas, que aumenta más la hipocalemia. Y en la biopsia, si es que se nos ocurre hacer biopsia a estos pacientes, vamos a ver una hiperplasia del aparato yuxtaglomerular, que es donde se produce la renina, ¿no es cierto? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Muy bien. Tratamiento, hay que darle potasio en dosis altas, en forma de cloruro de potasio. ¿Por qué en forma de cloruro de potasio? ¿Y por qué no en forma de citrato de potasio? El citrato se va a convertir en bicarbonato. Y si es una alcalosis metabólica, tiene bastante bicarbonato, ¿no? Entonces, si le doy citrato de potasio, le estoy dando más bicarbonato. Y voy a preservar esa alcalosis metabólica. Entonces, en estos pacientes hay que darle cloruro de potasio. Es decir, el calio hay que darles para que tomen estos pacientes. ¿Ya? El litiazin, ¿conocen litiazin? ¿No? Es un suplemento de potasio. Ese es citrato de potasio. No hay que darles a estos pacientes. Hay que darles espironolactona para que no eliminen mucho potasio. Y si es que tienen hipomagnesemia, siempre tenemos que corregir ese magnesio. Esta es la gráfica que yo les decía al principio. A ver, diferenciemos, a ver. Estos son dos tubulopatías hereditarias. Son muy bonitas estos pacientes. Bartter, ¿qué tenía? Alcalosis metabólica
hipoclorémica, ¿no es cierto? Con hipocalemia, hipercalciuria. Acá podríamos encontrar hipomagnesemia, ¿no es cierto? En el Gitelman también es alcalosis metabólica, pero hipocalémica, hipocalciuria, hipomagnesemia. ¿Cuál es la diferencia de los dos? El calcio que se elimina en orina. El calcio, cuando está aumentado el calcio en orina, es Gitelman. Cuando está disminuido el calcio en la orina, o cuando el calcio es normal en la orina, es el Bartter. ¿Ya? Y el magnesio generalmente está bajo en el Gitelman. En el Bartter, la mayoría de veces, el magnesio está normal. ¿Ya? Entonces, son dos cosas que los van a diferenciar. Los dos van a tener hipocalemia. ¿Ya? Los dos van a ser hipocloremia. ¿Ya? En el Gitelman, magnesio bajo y hipocalciuria. En el Bartter, magnesio en algunos casos bajo o normal, pero tienen calcio en orina normal. ¿Listo? Y el síndrome de Gitelman también es un problema autosómico recesivo que es codificado con un transportador a nivel del túbulo contorneado distal del sodio-cloro. Generalmente estos pacientes son asintomáticos hasta que se produce la mayor hipocalemia. Cuando tiene la hipocalemia va a tener debilidad muscular, va a tener tetania, en algunos casos hay dolor abdominal. ¿Ya? Y en algunos casos el Gitelman es el que se descubre en edad adulta, no es como el Bartter, que de los 5 tipos solamente encontramos uno en adultos. En el Gitelman no, en el Gitelman generalmente viven más. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, tiene hipocalemia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica, hipercalciuria, hipocalciuria e hipercaliuria. Tiene hiporreninemia, hiporaldosteronismo y una excreción urinaria de prostaglandina E2. Y en la biopsia no hay hiperplasia del aparato yuxtaglomerular, ¿ya? A diferencia del Bartter. Ya entonces el Gitelman es el problema de esta bomba.